Sefer, de libros y autores. Es una alegría contar en Radio Sefarad con David Aliaga. Hola, David. Hola, buenas tardes. Para hablarnos de un libro que a mí me ha encantado, El Año Nuevo de los Árboles. No sé si voy a ser muy objetiva en esta entrevista, David, pero quería felicitarte porque me parece muy interesante los temas que reflejas, a los que te refieres en el libro, y me parece además que es de una altura literaria considerable. Vaya, pues muchísimas gracias. Me alegro mucho de que esa haya sido la lectura que has hecho del libro, y casi que bueno, ya me puedo marchar porque esto no puede ir a peor. Hombre, tendrías que haber dicho si estás de acuerdo o no. Bueno, la verdad es que yo al final nunca sé si el libro es bueno o es malo, o tiene mayor altura o menor, pero sí que intento ser honesto con lo que escribo y intento que cuando publico un libro sea siempre el mejor libro que yo soy capaz de escribir en ese momento y sobre los temas que estoy tratando. Entonces, sí que con El Año Nuevo de los Árboles, cuando lo entregué a Nacho Méndez, al editor, yo estaba muy contento con el resultado. Luego, uno siempre cuando lo relee meses después y se ha dedicado a corregirlo y a revisarlo tantas veces, al final casi que le coge un poquito de manía y pierde la distancia. Pero bueno, sí que, como te digo, intento que sea siempre el mejor libro que yo sea capaz de escribir. Y un libro en el que también te desnudas, ¿no? Eso es casi una condición imprescindible para escribir un libro interesante, un libro bueno. Sí, y al final hay muchas formas de desnudarse a través de la literatura. Creo que, bueno, los últimos dos libros, tanto en El Año Nuevo de los Árboles como en Y no me llamaré más Jacob, hay una desnudez muy evidente, ya que lo que hago es convertirme en un personaje de mi propia obra, en un títere de tinta con el que juego. Pero hay otras formas de desnudez en el libro, quizá más sentimentales o ideológicas, porque al final, y esto lo decía mucho, ¿no?, en algunas de las entrevistas que me han hecho para hablar sobre estos relatos, siempre hay la pregunta sobre la autoficción, ¿no? Es, ostras, pero te expones mucho, creas un personaje que eres tú, y a veces me gusta decir siempre lo mismo, ¿no? Es, bueno, sí, es evidente que hay esa desnudez, pero yo muchas veces me da más pudor lo que hacen otros personajes que quizás se parecen incluso más a mí, o que emocionalmente reaccionan de una forma mucho más parecida a la que lo puedo hacer yo, que esa especie de trasunto o de parodia de mí mismo que aparece en el libro. Uh-huh. Un trasunto que está marcado, como me imagino que te pasa a ti, por la decisión de convertirte al judaísmo. Una decisión que tiene mucho que ver, entiendo, con un convencimiento ético, David, pero también, según podemos extraer de algunos cuentos, por una especie de búsqueda de una supuesta llamada de la sangre, ¿no? Como en Un abuelo sefardí, uno de tus relatos. Sí, la verdad es que, bueno, han pasado ya unos cuantos años desde la primera vez que decidí ir a una sinagoga y comenzar a estudiar los textos clásicos, comenzar a estudiar Talmud, Torah, y aún hoy me sigue costando mucho, y yo creo que quizá con el tiempo me va costando más responder a la pregunta sobre por qué en un momento dado decidí que el paso natural en mi vida, o que lo que yo necesitaba o deseaba hacer, era convertirme al judaísmo. Sí que es cierto que mi interés por la tradición judía y por la teología judía empieza a través de los textos éticos, pues por ejemplo de Manuel Levinas, de Jacques Derrida, de autores contemporáneos, de Martin Buber, por ejemplo, ¿no? Sí que en la génesis de mi decisión se encuentran esa clase de textos. Luego, evidentemente, con los años también eso se ha ido reafirmando, pues con lecturas de Musar, tanto de edad moderna como de un periodo anterior. Pero no sabría decirte, yo creo que ese no saber exactamente por qué en un momento dado tomo una decisión tan trascendente, o no saberlo, no sería quizá la explicación, no sería no saber dar una respuesta cerrada o una respuesta completa, ha movido mi literatura en los últimos 4 o 5 años, te diría, ¿no? Y No me llamaré más Jacob
era un libro en el que toda esta búsqueda era mucho más evidente, ¿no? Al final, el personaje que llevaba mi nombre intentaba preguntarse a sí mismo, pues no sé, por qué se ponía unos tefilín un determinado día de la semana por la mañana, ¿no? Se veía desde fuera y con cierta perspectiva y decía, bueno, pero tú, que antes eras de esta forma, ¿por qué ahora estás haciendo esto que antes no entendías y ahora sí entiendes? Y en este caso, en el Año Nuevo de los Árboles, sí que quizá hay una búsqueda de esos valores éticos y una reafirmación del compromiso ético, ¿no? Para mí, la conversión al judaísmo fue sobre todo una decisión pues de tipo ético, de responsabilidad con el mundo. Al final, si Hashem lo que nos planteaba como pueblo era aceptar la misión de corregir la injusticia social, ¿no? De reparar las injusticias del mundo, pues yo quise ser partícipe del Tikkun Olam y bueno, ese ha sido un poco el motor que ha desencadenado este último libro. De ahí también me imagino que viene esa preocupación por nuestro presente europeo que también se refleja en tu libro. Sí, me parece terrible realmente algunas de las situaciones sociopolíticas a las que estamos asistiendo y no tanto cuestiones más evidentes como puedan ser que estemos teniendo de forma absolutamente impune y desvergonzada manifestaciones de la extrema derecha, que partidos xenófobos, que partidos antisemitas estén en los parlamentos y mantengan ese discurso de forma más o menos disimulada o más o menos abierta y aquí no suceda nada. Pero sobre todo ya no me preocupa desde un punto de vista institucional o político si quieres, sino que me preocupa desde una perspectiva personal incluso, ¿no? Como personas a las que aprecio y que sé de forma positiva que albergan buenos sentimientos hacia mí o que serían incapaces de dañar a otro por el hecho de que fuese diferente, asumen con una cierta naturalidad esta clase de discursos o piensan que no son para tanto. Es preocupante, sobre todo en lo concernente al racismo y en el caso del pueblo judío, a la Shoah. A mí me da la impresión de que han pasado ya tantos años, hay tantas generaciones que no convivieron con la tragedia y que casi no han convivido con el trauma de quienes la vivieron y pudieron sobrevivir, que se está convirtiendo en un relato histórico que está perdiendo su significado real, que se está vaciando de significado y por eso está generando indiferencia y la posibilidad de que haya gente que sea capaz de mirar hacia otra parte cuando empiezan a repetirse conductas y discursos que en Europa ya escuchamos a principios de este siglo y que a mí me preocupan, me entristecen y me enfadan y me indignan, la verdad. Hablabas de la Shoah, es quizá uno de los hilos que unen unos cuentos con otros, ¿no? Sí, y eso fue una de las cosas que yo no tenía previstas. De hecho, yo también hace un par de años empecé a escribir una tesis doctoral sobre la identidad judía en la novela norteamericana y me sucedió casi lo mismo. Yo no quería escribir una tesis sobre la Shoah o sobre literatura relacionada con la Shoah. Yo tampoco quería escribir un libro de relatos en el que la Shoah tuviese un papel preponderante y, sin embargo, en esa exploración de lo que es la vida judía hoy en Europa, de lo que significa para mí ser judío hoy en Europa y de qué implicaciones éticas tiene y en cómo nos relacionamos con nuestro entorno, o singularizando cómo me relaciono yo como judío con mi entorno en diferentes ámbitos, pues la Shoah acaba apareciendo porque uno cuando viaja por Europa se da cuenta de que este continente y las identidades que lo forman y el discurso histórico de lo que Europa es en el siglo XXI se ha ido formando alrededor de silencios, alrededor de determinados pactos, precisamente de mirar hacia otra parte, de olvido, alrededor de unas ausencias, ¿no? Explico que para mí se hizo evidente de una forma muy plástica la primera vez que viajé a Alemania, hace no sé si ahora son 3 años o 2, fuimos a visitar a una amiga que estaba viviendo en Marburg y en esa ciudad, en la que por cierto además hubo una escuela filosófica judía muy importante, al lado de una parada de autobús hay un pequeño jardincito en el que la gente espera el autobús, van a hacer picnics, hay jóvenes que están allí estirados leyendo y pasaría por ser cualquier lugar de la ciudad, ¿no? No parece que tenga nada especial y sin embargo cuando uno se acerca a este trocito de césped ve que hay una ventana en el suelo y lo que ve a través de esa ventana son los restos del mikvé
que fue lo único que más o menos quedó después de que los nazis incendiasen la principal sinagoga de Marburg. Entonces la vida sucedía alrededor sin que nadie se detuviese a observarlo, sin que nadie pareciese reparar en que aquello estaba allí, como si fuese un elemento más de la decoración urbana. Y a mí me impactó muchísimo, ¿no?, el momento de encontrarme con esa ventana a las ruinas o a lo que quedó del Mikvé. Fue un momento realmente revelador y que tiene un peso específico dentro del libro. Nos hablabas de ese intento de ser honesto en lo que escribes, y eso nos lleva al cuento, al relato Imposibilidad de una palabra. Háblanos de él. Bueno, es un relato, yo creo que tiene un punto de experimental, y ahí sí que hay una voz que es al mismo tiempo el narrador, el protagonista del relato y el autor que hay detrás. En este caso yo, se conjuntan los tres papeles para explicar que soy incapaz de escribir algo que explicite la Shoah. Las palabras siempre me parecen insuficientes. Me parece que precisamente a raíz de lo que comentábamos hace un rato, que la narración de la Shoah no puede realmente contener la gran tragedia que fue, el impulso de maldad que la movió, la gran pérdida que supuso, el sentimiento de injusticia. Siempre me parecen insuficientes. Sí que hay algunas obras literarias, y eso es una confesión que hago en ese relato, ¿no?, que me hubiese gustado escribir si tuviese que escribir sobre la Shoah, ¿no? Pensaba en El Chal de Cynthia Ozick o en el Salmo 44 de Danilo Kiss, que son dos obras literarias que probablemente a mí me han permitido comprender de forma emocional qué es la Shoah, mucho más que cualquier ensayo o cualquier texto memorialístico. Sin embargo, mis capacidades como escritor no me permiten escribir ese relato que en un momento dado yo sentí que el libro me pedía, que la presencia de la Shoah había florecido en el libro, que era una figura importante en lo que estaba escribiendo, y yo quería escribir algo que contuviese un testimonio de todo lo que sucedió, y me resultaba imposible. Y al final sí que es cierto que llegué a la conclusión que también tenía un valor el intento, el que un escritor se plantease, después de tantísimos libros, después de tantísimas películas, que siga existiendo en un autor la necesidad de escribir sobre la Shoah. Eso tenía un valor, y sobre todo la elección de hacerlo pues también era un gesto de resistencia contra el olvido y contra esta desmemoria que parece que se está imponiendo en Europa. Vamos un poco a hablar de lo literario, del lenguaje que eliges para contarnos tus historias. Hay, no sé si la típica frase de saltos temporales y espaciales, ¿no? Hay muchos tiempos y muchos espacios en el Año Nuevo de los Árboles. ¿Has viajado mucho? La verdad es que sí que he viajado mucho. Yo creo que al final el recorrido que se plantea en el libro es el recorrido que he ido haciendo yo en los últimos años de mi vida, y al final no deja de ser un pequeño testimonio de cómo, pues lo que te comentaba antes, yo he vivido como judío en determinadas ciudades o ante determinadas situaciones. Perdona, David, digo que nos haces viajar mucho en el libro, no me refería a tus viajes personales, ¿no? Sí, es un libro en el que hay escenarios muy distintos, ¿no? Comenzamos con ese protagonista que se llama como yo, que aparece en el cementerio judío de Salónica, frente a la tumba de su bisabuelo. Encontramos este mismo personaje en un momento dado en Londres, hablando con una profesora especializada en la historia del judaísmo contemporáneo en Grecia. Luego de Londres vamos a saltar también pues a Alemania, ¿no? Aparece una estación de trenes en Múnich, aparece el campo de concentración de Dachau, pasamos por Barcelona, naturalmente. Sí que es un libro, ¿no?, que en ese sentido pues es muy disperso. Los protagonistas están repartidos por todo el continente. Y también es un libro muy poético, David. Me ha encantado Mandorla. Muchas gracias. La verdad es que intento aproximarme al lenguaje no solo como una herramienta de comunicación o de recreación de mundos, sino también como algo que forma parte del arte y que nos ofrece la posibilidad de intentar generar belleza o si no belleza, impulsos emocionales. Entonces sí que hay una parte de tratamiento estético del lenguaje y de juego con el lenguaje que a mí me interesa muchísimo. Creo que si al final un autor
de literatura se limita a escribir con corrección o de acuerdo a las normas establecidas y a la práctica habitual, pues al final uno acabaría escribiendo, pues no sé, una nota en la nevera o un recetario o un manual de instrucciones. Creo que cuando hay una intención literaria, el tratamiento del idioma tiene que ser otro, tiene que tener una intención diferente, y es lo que he pretendido. Yo ya confesaba que no iba a ser objetiva en esta entrevista y he confesado algunos de mis cuentos, de mis relatos preferidos del Año Nuevo de los Árboles durante estos minutos que estamos compartiendo, pero te voy a pedir que elijas entre tus retoños y nos hables de otro cuento que no hayamos tratado hasta ahora. ¿Con cuál te quedarías? Ya sé que es muy difícil. Sí, la verdad es que aquí tiraría de tópico, te diría que es muy difícil, pero sí que quizá hubo un relato que me obsesionó especialmente durante el proceso de escritura y de edición, que fue Cicatriz. Yo creo que es el más experimental de todos, en el que, como tú decías antes, ¿no?, a lo largo del libro se difuminan los espacios y el tiempo. Yo creo que en este relato, que además no es especialmente largo, es una pieza bastante breve, hay una confusión de momentos históricos, de la voz narradora no se sabe muy bien si hay un solo narrador o si hay varios, se suceden en un mismo escenario momentos históricos diferentes y parece que se mezclan. Incluso hay un momento en el que intento personificarme como autor en el cuento y situarme frente a frente corporalmente con el personaje que estoy creando en ese momento y que a la vez el escritor observa desde un banco. No sé, hay un juego que me parecía especialmente complicado de entender, que yo siempre tenía dudas y le decía tanto a mi editor como a algunos amigos que leyeron el manuscrito que no estaba nada seguro de que se entendiese, que para mí aquello tenía sentido en mi cabeza y porque yo lo había escrito, pero que no tenía miedo de que luego cuando un lector lo tuviese y lo leyese no se llegase a entender lo que yo trataba de decir. Y bueno, parece que sí que se ha entendido. El otro día me escribía Mario Domínguez Parra, que es un gran traductor del griego al español, al cual admiro muchísimo, y justo me escribió para decirme que había sido su relato preferido del conjunto, y entonces pensé que bueno, que algo habíamos hecho bien con este cuento, que si un lector como él consideraba que era el mejor del conjunto, bueno, algo sí que debe entenderse. Bueno, y se lo dedicas dices, para Andrea en el asiento de al lado, y esa es la impresión que nos da el Año Nuevo de los Árboles, que has escrito estos relatos permitiéndonos eso, mirar por encima de tu hombro lo que estás escribiendo y sintiendo. Es muy generoso y te lo agradecemos mucho, David. Muchísimas gracias a ti, Raquel. La verdad que ha sido estupendo poder charlar contigo y me alegra muchísimo, te lo digo de nuevo, que sea la lectura que has hecho de estos cuentos.